Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Volvimos con el TC2000. Se disputó la segunda fecha del campeonato en Buenos Aires y a mí en lo personal, lo que se vio en la pista me gustó. No voy a decir que fue tremendo carrerón, pero bueno, teniendo en cuenta que son pocos autos, que todavía siguen desbalanceados y demás, me pareció que estuvo buena la carrera. Hubo buenos destellos, hubo algunas señales de que los sub pueden pelear, hubo peleas interesantes por posición. Y lógicamente llegó un momento donde todo se calmó un poco, pero bueno, como ya dije, dado el contexto actual de la categoría, se podría decir que terminé satisfecho. Esto no va a hacer que tenga críticas porque sí las tengo. Aunque sea positivo y quiera lo mejor para la categoría, no quiero hacerme el ciego y no decir cosas que siguen sin gustarme. Pero bueno, en un momento vamos a ir más en detalle. La carrera la ganó Emiliano Stank, que tiene ya un doblete y tiene el 100% de victorias de la temporada, lógicamente ganando 2 de 2, tanto en Oberá como en Buenos Aires. Estuvo también a punto de ser otro 1-2 del equipo oficial Toyota, porque Rossi, que fue gran protagonista del domingo, estuvo a nada de ser segundo peleando hasta la última vuelta con Franco Vivian, que logró defenderse. Está visto que es Toyota quien picó en punta con esta nueva generación de autos, los SUV, y que sus Corolla Cross son hoy los más fuertes de la categoría. Bueno, tenemos que repasar la actividad en pista y vamos a empezar como siempre con la clasificación, que en esta ocasión se disputó el sábado en lugar del domingo, porque la categoría así lo decidió para no cruzarse con el horario del Gran Premio de Mónaco de F1, donde participaba Franco Colapinto, y hoy en día mucha atención de la gente está puesta sobre él. De hecho, el Gran Premio se iba a poder ver en el mismo autódromo de Buenos Aires, para la gente que fuera a ver el TC2000 no se perdiera de ver a Franco compitiendo. Decisión acertada por parte de la categoría a mi parecer. No tiene sentido el ponerse a competir entre comillas con la F1 porque es salir perdiendo sí o sí. Aparte, en este momento delicado no se pueden permitir perder público. Pero en fin, volvamos a nuestro tema, que es la quali del TC2000. En esta ocasión no hubo pre-quali para definir el orden de salida a pista y el mismo se decidió en base al resultado invertido del segundo entrenamiento. Con eso presente, repasemos ahora sí la quali. Trout era el primero en salir con su Fiat Cronos. Atrás salía el chileno Ites con su Corolla Cross y era más de un segundo más rápido que Trout. El siguiente en salir era Cristian Vallejo, un piloto de Ecuador que este fin de semana manejó el cruce del Pro Racing que dejó vacante Ulises Campillay. No sé si para la próxima fecha en Rosario seguirá él o volverá Ulises. Pero bueno, el ecuatoriano se ubicaba segundo a menos de 2 décimas de Ites. El próximo en salir era Capurro, que era el primero en bajar el minuto 19 y quedaba primero a poco más de 2 décimas de Ites. Seguía Ciarrocchi con el otro Fiat Cronos de la categoría. Se ponía primero a más de medio segundo de Capurro. El siguiente en salir era Tito Besone, que por cierto lucía un diseño muy lindo en su Nibus, haciendo tributo a su Renault Fuego con la que ganó por primera vez en la categoría. Tito se ubicaba tercero a 6 décimas de la punta. Ponce de León era el siguiente en salir a clasificar. De 4 parciales hizo 3 de récord en púrpura, pero en el segundo perdió mucho tiempo, se iba a ubicar segundo pero a casi 4 décimas de la punta. Morillo, quien era el siguiente en salir, se ponía primero con su cruce, sacándole 2 décimas hacia Rocci. Luego era el turno de Aldriguetti y su tracker. Se ubicaría tercero a 4 décimas de Morillo. El siguiente era su compañero de equipo, Vivian. Se ubicaba primero con gran diferencia, a 8 décimas de Morillo. Ya se convertía en el nuevo récord del circuito. Los próximos en salir eran los 2 hombres de Toyota Gazoo Racing. Primero Stank, que quedaba segundo a poco menos de 3 décimas de Vivian. Luego Rossi, que venía con 3 parciales muy parecidos a los de Franco, pero en el último voló y le hizo más de 3 décimas de diferencia. Y lógicamente era también el nuevo récord del circuito. Los últimos en salir a pista eran los hombres del equipo Honda, los Pernía. Primero Leo. Se ubicaba cuarto casi a un segundo de Rossi. Luego salía Thiago y retrasaría a su padre al quinto lugar, ya que él se ubicaría tercero a 6 décimas de Rossi, quien se quedaba con la pole position, con un tiempo de 1 minuto 17.936. Fue el único piloto en bajar al minuto 17. Entonces, los 6 primeros que invertirían posiciones para la final serían estos: Rossi, Vivian, Thiago Pernía, Stank, Leo Pernía y Morillo. Habiendo repasado todo lo previo, podemos pasar a la carrera final del domingo. A la par se ponían Morillo y Pernía. En la largada, Franco quedó solo en la punta rápidamente porque Leo largó muy mal, o un problema tenían los Honda, porque atrás Thiago perdió muchos puestos largando también. Leo lograba defenderse para mantener el segundo lugar. Más atrás, Vallejo se salía de la pista con un problema de balance en los frenos, no podía parar el auto y cuando ingresaba nuevamente al asfalto le pegó al Fiat de Trout, al que dañó bastante. Por este incidente iba a salir el auto de seguridad. Con la carrera neutralizada veíamos a Thiago Pernía en boxes con problemas en su Honda nuevamente, al igual que vimos en Oberá. Cuando la carrera se relanzaba, Morillo entraba pasado en la horquilla y Leo metió su auto, pero fue solo un susto para el de Chevrolet que seguía en la punta. Stank se le tiraba por adentro a Leo en la curva 1 y el campeón intentaba la tijera. Se ponían a la par,
pero la siguiente curva ya no le favorecía ya que la cuerda era de Stank, que le robaba el segundo puesto, y en la misma maniobra aprovechaba Vivian, que le daba un toque al Honda y lo hacía pisar el pasto. Ahora el nuevo tercero era Vivian y Leo perdía 2 puestos a la vez. Veíamos a Aldriguetti yéndose bastante de largo y agarrando bastante tierra con su tracker, en lo que Rossi empezaba a buscar a Pernía. Luego veíamos a Stank ir por el liderato al superar a Morillo en la curva 1 por dentro en una buena y limpia maniobra por parte del de Toyota. Al final de la misma vuelta, Morillo también iba a ser superado por su compañero de equipo Vivian. Rossi seguía buscando a Pernía intensamente, llegando a tocar la tierra, pero el Tanito mantenía la posición. Luego veíamos a Ciarrocchi siendo superado por todos con problemas en su Fiat. Rossi iba a buscar a Pernía en la horquilla cuando Aldriguetti, que venía atrás suyo, le daba un toque de costado, lo que los ponía a la par para la recta. Facundo se ponía adelante, pero Matías le hacía la tijera y recuperaba o mantenía la quinta posición. Ciarrocchi llegaba a los boxes para abandonar la carrera. Rossi finalmente lograba con una gran maniobra superar a Leo Pernía para convertirse en el nuevo cuarto de la carrera. Aldriguetti, que venía octavo, tenía problemas en su tracker y debía retirarse. Unos minutos después de esto, Matías iba a buscar el tercer puesto de Morillo. Iba por afuera en la curva 1, que era el gran lugar para el sobrepaso. Intentaba otra vez una tijera, pero con la trompa de su Toyota tocaba el neumático trasero del Chevrolet y perdía adherencia. Salió para el pasto, pero afortunadamente para él, logró estabilizar el auto y seguir en carrera sin siquiera perder un puesto. 2 vueltas más adelante volvió a intentar fabricar una maniobra en la curva 1, pero Morillo se estaba defendiendo muy bien. En la siguiente vuelta intentaba una vez más en el mismo lugar. Hacía una tijera, pero cuando se ponían a la par, la curva de la confitería le daba la cuerda a Franco, lo que le permitía mantener su posición. El ataque no paraba y en la siguiente vuelta se repetía la misma secuencia. Llegando al final de la recta, Matías incluso tenía la trompa de su Corolla Cross por delante de la del cruce de Franco, pero ni así conseguía la tercera posición. Atrás de ellos veíamos que Ponce intentaba conseguir la quinta posición que tenía Leo Pernía, pero Gabriel pisaba la tierra y perdía terreno. Abriendo la siguiente vuelta, Rossi finalmente entraba al podio, saliendo a la recta principal mucho mejor armado que en sus intentos anteriores y superó a Morillo mucho antes de llegar a la primera curva. Esta vez Franco no tuvo chances de defenderse. Más adelante veíamos a Ites en boxes con problemas en su Corolla Cross. También veíamos a Nico Palau con problemas en su Nibus que lo harían abandonar la carrera mientras marchaba séptimo en lo que era un buen trabajo parcial, mientras era superado por Tito Besone, que peleaba con Capurro y luego le ganaba esa séptima posición. La carrera se había calmado adelante desde que Rossi superó a Morillo. Veíamos faltando menos de 10 minutos para el final que los 3 primeros estaban bastante separados entre sí, aunque Rossi era bastante más rápido que Vivian, que venía segundo. Más tarde, faltando poco más de 5 minutos, veíamos a Besone que cometía un exceso en la curva 1 y se iba al pasto, pero se mantenía en carrera, aunque fue superado por Capurro. Rossi seguía siendo más rápido que Vivian y se acercaba cada vez más. Matías descontaba aproximadamente 6 décimas por vuelta y cuando el reloj marcaba que quedaba 1 minuto para el final, el Corolla ya estaba pegadito al tracker. En la siguiente vuelta, que ya era la última, Matías iba decidido a buscar el segundo puesto. Primero intentaba por adentro, pero Franco cuidaba bien la cuerda, por lo que fue para afuera para intentar el sobrepaso en la curva 1, pero no le salió. No llegó a ponerse del todo a la par, aunque los autos iban parejos, cuando Franco fue abriéndose cada vez más. Apenitas hubo un muy pequeño contacto entre ambos, y finalmente llevó a Matías al pasto, que perdió tiempo y ya cualquier posibilidad de hacer otro intento sobre los metrofinales. Mientras tanto, veíamos a Besone con problemas en su Nibus y a Stank, que cuando tomó la punta tuvo una carrera muy tranquila y finalmente ganó por segunda vez en la segunda fecha de la temporada. Segundo entonces llegaba Vivian y tercero Rossi, que por nada no llegó a hacer que Toyota repitiera 1-2 en las 2 primeras fechas. El top 10 lo completaban Morillo, Leo Pernía, Ponce, Capurro, que fue el último con la totalidad de las vueltas completadas, Besone, que se quedó sobre el final, Palau e Ites. Con este resultado, el top 10 del campeonato es el siguiente: Rossi con 51 puntos, Stank con 43, Vivian con 37 y de ahí completan Morillo, Leo Pernía, Ciarrocchi, Capurro, Campillay, Thiago Pernía y Besone. ¿Opinión de la carrera? Interesante. Como dije al principio, no fue un carrerón obviamente, pero diría que la primera mitad estuvo bastante bien. Después, cuando todos ya habían agarrado su ritmo y habían llegado hasta la posición que ese ritmo les permitía, se puso lógicamente más aburrida. Pero como dije antes, considerando la cantidad de autos que hay y los que llegaron al final, que fueron pocos, no me pareció mala carrera. Rossi otra vez protagonizó el avance más importante y siempre mostró la intención de querer avanzar. Se tiraba cada vez que podía. Los Toyota oficiales están siendo el equipo a vencer y se nota. Veremos cuando vaya avanzando la temporada si otro equipo les puede poner mayor resistencia, pero por ahora, quienes mejor entendieron el nuevo reglamento son los hombres de Toyota Gazoo Racing. Como dije en la carrera pasada, sigo teniendo cosas que me hacen ruido, que no me convencen, que no me gustan.
y vale la pena repasarlas. Esto no va a cambiar de un día para el otro, pero la televisación sigue siendo la misma y creo que para lo que es el TC2000 se debería exigir un mínimo de calidad superior a lo que vemos. En la fecha de Oberá dije que los gráficos de la quali funcionaban mal y acá tampoco estaban del todo bien. Cuando salieron los primeros pilotos a pista, el gráfico ni aparecía. Después, cuando se empezó a mostrar y aparecían los gráficos de parciales, es como si el sistema estuviera preparado para un circuito de 3 sectores en vez de 4. Se veía que mostraba la diferencia del piloto en pista respecto a la punta en el sector 1, 2, 3, pero no el 4, y directamente te mostraba la diferencia total de la vuelta. Y eso también a veces funcionaba mal, porque volvió a pasar esto de que mostraba una diferencia de 18 segundos, que no tiene sentido. Me gustaría que desde el principio pusieran al costado de la pantalla la tabla de posiciones, que vaya apareciendo de a un nombre, pero que esté ahí desde que arranca la sesión. Eso y que los gráficos de los parciales también estén desde el principio. Y obviamente que funcionen. Me gusta ver cómo va yendo la vuelta de cada piloto, pero si de repente falla y me muestra que viene bajando 18 segundos, ya no tiene sentido. Eso y nuevamente el tema de las cámaras. Los planos generales están bien, aunque de vez en cuando se pierdan un poco y no se entienda lo que están mostrando, pero las cámaras a bordo se siguen trabando demasiado. No entiendo por qué les es tan difícil conseguir estabilidad en esas cámaras. Es instantáneo, muestran esas cámaras y empieza a trabarse todo. No me parece aceptable, sinceramente. Otro tema que no me gusta mucho es el tema de ver pilotos nuevos, pero que no se suman a la categoría, sino que ocupan el asiento de otro piloto. Ves que la categoría publica que va a debutar alguien y pensás, bien, se va sumando gente, y resulta que no, que es uno que entra en lugar de otro que se fue. No es cosa de este año igual, pero se repite. Este fin de semana entró Vallejo, pero estaba usando el cruce de Campillay que no estuvo presente, y no sé si lo estará para la próxima fecha en Rosario. No está bueno ir cambiando de nombres cada fecha, no se entiende después de dónde salen ciertos nombres en el campeonato si no están todas las fechas. Además de que terminás no sabiendo de quién es cada auto. No puedes asociarlo a nadie porque cambia de piloto cada fecha. Repito, entiendo que el TC2000 en este momento hace lo que puede con el parque reducido, pero hay que buscar estabilidad, no movimientos de asientos cada fecha. Otra cosa para ver que ya había nombrado en la carrera anterior es lo de la largada detenida. No he visto declaraciones al respecto, pero como dije en su momento, dijeron que la intención era alargar de parado, y siguen haciéndolo en movimiento. Como también dije la fecha anterior, no sé si es porque todavía hay problemas con los motores, transmisiones y demás, o qué pasa, porque sí, por ejemplo los Honda largaron mal incluso en movimiento, no sé si justamente porque tuvieron un problema o no, pero ya es otra carrera donde no se introdujo la largada detenida, y la sigo esperando. Por otro lado, la fiabilidad está visto que sigue siendo un problema, y sí, no creo que cambie nada en la segunda fecha, pero es un tema que ya hay que solucionar. Terminaron 7 autos con la totalidad de las vueltas, 7 de 15, menos del 50%. Estoy teniendo en cuenta que a Vallejo lo desclasificaron y bueno, que Trout recibió el golpe de su parte, pero aún así, nuevamente vimos varios autos con problemas mecánicos. Esto no es bueno, especialmente teniendo el reducido parque que hay. Te deja con pocos pilotos en pista y por ende, menos espectáculo. Espero que ya se estén buscando soluciones. Por último, me gustaría tocar un poco del tema del puntaje que se está usando para esta temporada, porque no estoy seguro la verdad de si me convence. Como repasamos antes, Rossi lidera el campeonato pasadas 2 fechas con 51 puntos y los sigue Stan con 43. ¿Bien? Ahora, nosotros vimos ganar 2 carreras de 2 a Emiliano, y el líder del campeonato es Matías. Un poco confuso, ¿no? El tema es que la quali da muchos puntos. Actualmente puntúa en quali quien llega hasta el 5º puesto con la siguiente escala: 12, 9, 6, 3 y 1, mientras que en la carrera puntúa hasta el 10º puesto con esta escala: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 y 1. También está el tema de que los primeros 6 puestos de la quali se invierten para la carrera, entonces entiendo que se pone este sistema de puntos para que nadie se tire para atrás a la hora de clasificar, sobre todo teniendo en cuenta que el formato de clasificación es a una sola vuelta saliendo uno por uno. Entonces el último en salir tiene toda la información del resto de pilotos. Supongo que por eso da tantos puntos la quali, pero aún así no estoy seguro de si es la mejor opción. Puede sumar para el espectáculo el invertir los 6 primeros puestos, pero estás haciendo un campeonato donde el ganador del 100% de las carreras está segundo en el campeonato porque otro piloto hizo el 100% de las pole position y después logra avanzar unos puestos en carrera. Obviamente si te llevas la pole y la victoria, la diferencia que vas a hacer va a ser enorme, pero así como está hoy el sistema de puntaje, queda raro. Es muy raro ver que quien ganó las carreras no es el líder del campeonato. No sé qué opinarán ustedes. Creo que con esto estamos por hoy. La próxima fecha del TC2000 será el 7 y 8 de junio en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Con esto podemos ir cerrando el video. Lo de siempre. Like si les gustó, suscribirse si les interesa el canal, pueden darse una vuelta por mis redes, de las que dejo el link en la descripción, y nada más. Es todo, gente. Nos vemos.